Ahí está, ahí me está hablando la señora de internet, así que ya está, ya estamos listos. Bueno, qué alegría verte bien, Miguel, bien de salud, y qué alegría que tu hija también está muy bien de salud, ¿no? Muy buena. Vamos a comenzar entonces hoy con... Bueno, vamos a comenzar hoy repasando un poquitito lo que vimos la semana pasada y de ahí vamos a ir construyendo nuevos conceptos, porque estamos viendo las mitzvot. Dentro de las mitzvot, un montón de acciones que nosotros hacemos dentro del judaísmo, y tenemos la mitzvot sería como lo que engloba todas estas cosas que nosotros estamos viendo en, en estas charlas últimas. Prontamente voy a aprender a subir las charlas a una plataforma de YouTube. Ya tenemos la plataforma, así que en cuanto pueda las subo, y si alguien las quiere volver a ver, repasar algo o comentarla con alguien, van a estar entonces subidas para que se puedan compartir. Veo que hay varias personas que no han estado en las últimas semanas, y así que nos va a venir bien un pequeñísimo pantallazo, repaso de lo que empezamos a ver la semana pasada. Cuando hablamos de mitzvot, entonces tienen que ver con todas las órdenes o actos que están ordenadas dentro del Pentateuco, los 5 primeros libros, la Torá. Recomiendo siempre tener un cuadernito para ir anotando conceptos, nombres, porque utilizamos muchos nombres en hebreo, entonces muchas veces poder escribirlos para recordar qué es cada uno de ellos. Voy a compartirles ahora una pantalla. A ver, un segundito, ahí estamos. Y a ver aquí. Bien. Vamos entonces a comenzar repasando un poquitito este tema que vimos la semana pasada sobre el libre albedrío. Un segundo, por favor. Acá está. Porque tengo un montón de apuntes y cosas acá cercanos míos, libros, de los cuales hoy vamos a ir leyendo y cosas. Así que bueno, necesito tener todo acá a mano para poder hacer la clase de hoy. Lo que hablamos la semana pasada es todas estas órdenes que Dios nos da para cumplirlas, y dónde entra nuestro libre albedrío, dónde entra nuestro discernimiento en cuanto a nuestras acciones. Y hablamos un poquito sobre quién tiene la última palabra en cuanto a las acciones, si es Dios o el hombre. Y hablamos un poquito de esta frase que me encanta, que habla sobre la providencia divina, que controla absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, hasta el acontecimiento más aparentemente insignificante, como la caída de una hoja del árbol. Entonces, ¿qué pasa con nosotros si Dios controla aparentemente todo, hasta lo más insignificante, como una hojita, como cae una hoja del árbol? ¿En qué momento debe caer? ¿Cuándo debe nacer un árbol? ¿Dónde entra nuestro libre albedrío y nuestra misión en este mundo? Entonces, ahí estuvimos hablando del libre albedrío como esta decisión que es única para el ser humano, que no la tenemos compartida con otros seres de la creación. Y esto no es solamente discernir entre, porque muchas veces lo definimos al libre albedrío como discernir entre el bien y el mal. Yo muchas veces puedo elegir entre cosas que son muy claramente hacer el bien o hacer el mal, pero hay muchas otras cosas que no son claramente hacer el bien o hacer el mal. Por ejemplo, me voy en colectivo o me voy en auto. No estamos hablando de decisiones que vienen sobre el bien y el mal. Ahí no es que estemos ejerciendo nuestro libre albedrío, sino que nuestro libre albedrío es cuando nosotros trabajamos sobre nuestra propia moralidad. Cuando son preguntas que nos movilizan desde la moralidad, es cuando nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro libre albedrío. Y ahí tenemos estas 5 consideraciones importantes
para que realmente nos demos cuenta que nosotros estamos ejerciendo nuestro libre albedrío, porque no es tan fácil como parece, ¿sí? Muchas veces, si tenemos una opción en cuanto a moralidad, podemos saber la respuesta correcta en la teoría, pero en la práctica muchas veces necesitamos muchas más herramientas para poder comprender y discernir entre cuál de las opciones que tenemos, a veces tenemos más de 2 opciones, es realmente la opción que nos va a conectar con nuestro propio ser, con nuestra propia divinidad, con el plan que está en el mundo y con Dios. Entonces dijimos que teníamos estas 5 consideraciones. Una era conocernos a nosotros mismos. Entonces, esto lo que significa es estar consciente de cada una de esas decisiones y no hacerlas simplemente porque sea una cuestión social o porque políticamente sea correcto, sino que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y darnos cuenta que estas acciones realmente nos llevan a conectarnos con una profundización en nuestra propia moralidad. Después, elegir a partir de uno y no estar influenciado por los demás, por terceros. Es decir, que lo que nosotros decidimos no sea porque está de moda, porque así se hace, sino porque realmente nosotros asumamos la responsabilidad. En esto nos damos cuenta cuando, por ejemplo, una persona dice, bueno, fue así porque Dios quiso, así estaba escrito, ¿sí? Yo no tengo ninguna responsabilidad, choqué, pero no tengo ninguna responsabilidad, así estaba escrito. Y realmente no, cuando nosotros elegimos a partir de nosotros mismos, tomamos esta responsabilidad, ¿sí? Yo fui la responsable. Y como esto siempre lo cuento, no conozco a nadie que diga, yo choqué, siempre dicen, me chocaron. ¿Sí? Nadie dice, yo choqué, yo soy la responsable de un accidente de tránsito. Siempre es, me chocaron. La responsabilidad cuando hay un desastre no es mía, siempre va a ser del otro. Entonces acá hablamos entre conflicto entre cuerpo y alma. ¿En qué sentido hay un conflicto? Que muchas veces el cuerpo nos da una comodidad y a la respuesta más corta, a la más fácil, pero muchas veces ahondar en nuestra moralidad nos pide de nosotros una conexión con nuestra alma. Ya van a ver por qué recuerdo estos temas y de acá voy a pasar a la tefilá, a los rezos. Después tenemos que identificarnos con el alma y no con el cuerpo. Y esta está interconectada con la anterior, obviamente, porque tenemos este conflicto entre el alma y el cuerpo, no siempre, pero a veces. Y ahí nos tenemos que identificar con el alma. ¿Cómo sabemos que nos estamos identificando con el alma y no con lo físico? Cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no solamente es para nuestro bienestar, sino para el bienestar de los demás también, ¿sí? No tengo que dejar mi bienestar por el bienestar de los demás, sino que construyo mi bienestar en conjunto con el bienestar de los demás. Si mi bienestar viene en detrimento del bienestar de otras personas, es porque el ejercicio de mi libre albedrío lo estoy realizando de una manera un poco simple, ¿sí? No quiero decir bien o mal, porque no quiero yo ponerme en el lugar de juzgar, pero sí lo estamos realizando de una manera un poco hasta ahí nomás, podríamos decir, ¿sí? No estamos ahondando, no estamos superándonos, no estamos perfeccionándonos en nuestra moralidad. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que salga con, que tenga un amorío con una persona casada. ¿No? Entonces, nosotros nos podemos llegar a convencer, esa persona se puede llegar a convencer de que está perfecto porque yo no tengo pareja, yo esto lo he escuchado varias veces, yo no tengo pareja, así que yo estoy libre, puedo salir con quien quiera, el problema es de la otra persona porque la otra persona es la que tiene pareja, no es problema mío. Acá, cuando entran estos temas de moralidad, no puede ser para mi beneficio, sino es beneficio de todos. Y acá hay una situación donde podemos ver que hay alguien que va a sufrir y muchísimo. Entonces, si nosotros, para nosotros estar bien, estamos haciendo sufrir a alguien, seguramente no estamos practicando nuestro libre albedrío de la mejor manera. Por último, hacer la voluntad divina la propia voluntad.
¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad divina? Cuando nos conectamos con nosotros mismos, nosotros tenemos una partecita que es nuestra parte espiritual, con la cual nosotros nos vamos a conectar directamente con Dios. Esta partecita, este alma que nosotros tenemos, es lo que nos conecta con la voluntad divina. Pero esto, al igual que el cuerpo físico, hay que desarrollarlo. No sé si se escuchan mis perritos acá roncando. No puedo hacer nada contra esos ronquidos. Puedo hacerlos ladrar, lo cual no sería muy buena idea, así que mejor los dejo ahí durmiendo. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad divina? Nosotros nos conectamos a este plan divino que nosotros tenemos, ¿m? Y de esta manera desarrollamos nuestra conexión con Dios. Y desde acá, desde este refuerzo que nosotros vamos a hacer para poder conectarnos, es que viene la herramienta del rezo. El rezo es parte de esto que nos va a ayudar a nosotros, parte, no es lo único, a desarrollarnos y entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Porque si nosotros estamos conectados con Dios, vamos a comprender cuál es nuestro lugar en el mundo. Somos nosotros los responsables de nuestros propios actos. Pero si Dios define todas las acciones, no define quién las va a ejecutar. Y acá tenía un ejemplo muy bonito, que un poquito lo hablamos la semana pasada, que hasta que Dios no decrete que una persona debe perder 50 pesos, por ejemplo, no hay nada ni nadie que lo pueda hacer perder ese dinero a esa persona, ¿sí? Pero una vez que Dios decretó que fulano de tal debe perder ese dinero, todos tienen ahora la posibilidad de elegir ser el instrumento por medio del cual el dinero se va a perder. O sea, yo puedo elegir ser la persona que le va a dar mal el vuelto y me voy a dejar esos 50 pesos. Yo puedo elegir ser un carterista y robarle 50 pesos. O puede ser que se me dé esa posibilidad y yo los devuelva a esos 50 pesos, no me los quede y otra persona tome esa, ese decreto que tiene o directamente lo pierda. Esa persona puede perder 50 pesos que se le caiga y no se los podemos devolver porque nadie sabe de quién es ese dinero. Entonces, las acciones que Dios nos pone en nuestro camino, podemos los demás personas tomar esa responsabilidad o dejar que las cosas sucedan sin que nosotros seamos parte de ese acto negativo. En nosotros está nuestro propio el libre albedrío y esa es una de las maneras en las que ejecutamos el libre albedrío. Por ejemplo, cuando está esta famosa frase que dice ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué dice esa frase? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Yo siempre las cambio la frase, así que espero que sea más o menos parecida. ¿Qué es lo que sucede? La pertenencia no le corresponde porque la ha adquirido de una manera que no le tocaba que le llegara. Entonces Dios decreta que eso, el ladrón, lo va a perder. Pero ahora puedo ser yo el instrumento para que esa persona lo pierda y yo llevarme esa responsabilidad. En el judaísmo no tenemos 100 años de perdón, por más que le robemos a un ladrón. Para eso existe no solamente la justicia divina, sino la justicia terrenal. ¿Sí? Y en la justicia terrenal, tanto como en la justicia divina, no existe el perdón porque yo haga un acto negativo a raíz de otro acto negativo. Está en mí decidir hacer un acto positivo. Hay un ladrón que ha robado algo, yo puedo tomar mi decisión de cómo mejorar esa situación, pero no de dejar la responsabilidad a otra persona, actuar yo mal y decir, responsabilidad del primero que lo robó. ¿Sí? De ninguna manera. De ninguna manera la responsabilidad sigue siendo mía. Esta frase la verdad que también me encantó, que dice, ¿a dónde vas? Dios nos lleva a cada uno a donde puede y debe hacer algo. Y está en nosotros optar por cumplir esa misión o no. A veces
nos damos cuenta cuál es, y a veces no nos damos cuenta. A veces, por ejemplo, tocan el timbre en nuestra puerta para pedirnos ayuda. Esa seguramente es parte de nuestra misión. Significa que no estamos ayudando lo suficiente, tanto que Dios nos tuvo que mandar a alguien que nos toque el timbre para ayudar. Nosotros no tenemos que esperar que Dios nos toque el timbre. Es nuestra responsabilidad ayudar antes que nos toquen el timbre. Eso es un ejemplo. A ver, un segundito que ahí estoy admitiendo a otras personas. Vamos a ver si puedo pasar esta imagen. Ahí está. Entonces ahora vamos a este tema que es el que mandé hoy. Vamos a poder ver la primera parte, dudo que lleguemos hasta el final. Es bastante largo el tema este de la tefilá, y hoy lo voy a presentar y vamos a hacer un par de ejercicios que están muy interesantes. Dice, ¿por qué rezamos? ¿Cuál es el sentido? Si es una costumbre, una necesidad, una obligación, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué significa Shema Israel? Seguramente lo vamos a ver la semana que viene. Y les cuento que, no sé si todos conocen, todas las personas que están, esto que vemos adelante nuestro, es nuestro shil, nuestra sinagoga, y está ornamentada, hermosa, preciosa, y eso fue allá unos 5 años atrás, más o menos, en el Bar Mitzvah de Sarita. Así que por eso lo guardé, por eso la tenía guardada a esta imagen. Lo que vemos acá adelante es la bimá, o el lugar donde rezamos. Lo que vemos allá atrás, el Arona Kodesh, o el mueble donde guardamos, atrás de esas cortinitas blancas, la Torá. Bien, entonces, ¿qué es la tefilá? La tefilá es una palabra que podemos llegar a traducirla, pero ustedes saben que siempre cuando nosotros traducimos una palabra del hebreo, es muy difícil buscarle el término correcto, porque el origen del hebreo y el origen del castellano son dos orígenes muy distintos. El hebreo profundiza muchísimo en el significado de cada palabra. Entonces, si analizamos la palabra tefilá, vamos a encontrarle muchísimos significados, muchísimas profundidades que se dificulta con las palabras del castellano darle el sentido. Pero lo traducimos más o menos de esta manera: rezo, plegaria, oración. Cualquiera de estas palabras podría ser correcta para explicar lo que sería tefilá. La tefilá tiene múltiples significados. ¿Y esto qué significa que una tefilá tenga múltiples significados? Yo ahora les voy a leer enseguida un concepto que lo desarrolla Jaya Barilko. No sé si la ubican a Jaya Barilko, pero es la esposa, no sé si sigue con vida, me imagino que sí, de un escritor muy famoso que se llama Jaime Barilko. Barilko escribió muchísimos libros sobre el judaísmo y sobre educación. Cómo educar a los hijos a través de estos conceptos universales que trabaja el judaísmo. La verdad que son libros fantásticos, ya tienen sus buenos años, a lo mejor 30 años, y siguen siendo muy actuales. Ella es la esposa, que es una gran pedagoga. Jaya Barilko nos dice, y prestemos atención a esto porque acá he puesto como 2 o 3 palabritas nada más. Nos dice, el hombre tiene necesidad de expresarse, de hablar acerca de sí mismo, de comunicar y de comunicarse, o sea, de rezar. A veces lo hace a voz plena, otras en silencio. A veces reza para agradecer, otras para pedir. Agradece la alegría, el bienestar, la bendición de estar vivo. Pide salud, paz, éxito para sí mismo, para su familia, sus amigos y conocidos, para su pueblo. El hombre ora de diferentes maneras y expresiones. También aquel que se denomina ateo, y miren qué interesante, reza todos los días en su interior, porque es persona y cree en sus esperanzas, en sus deseos, en sus principios y en sus proyectos. La verdad que me resultó sumamente interesante, porque lo que Jaya Barilko nos está diciendo es que rezamos por nuestra propia naturaleza, simplemente por ser seres humanos. ¿Para qué? Para expresarnos y para tener una comunicación.
Esa comunicación nosotros la definimos como una comunicación hacia adentro y hacia afuera, hasta nuestro propio ser y hasta la divinidad. Entonces, por eso es que podemos llegar a decir que una persona atea también reza, porque también la persona atea tiene esperanzas, también se comunica consigo mismo y se mira hacia adentro. ¿Y para qué? Para agradecer, para alabar, para pedir. Todas estas cosas son actos de lo que nosotros le llamamos una tefilá, un rezo, una expresión. ¿Y de dónde nosotros sacamos estos términos? Estos términos los vamos a sacar, obviamente, de nuestra tradición. Acá hay un concepto muy, muy importante antes de pasar a nuestra tradición y los lugares donde está mencionada esta tradición. Y vamos a hablar de la intención, la kavaná. Les voy a leer un pequeño cuento jasídico, ¿m? Y vamos a ver cuál es la raíz que nos deja acá sobre la intención de un rezo. Voy a dejar un segundito de compartir, así vuelvo a la pantalla con ustedes. Y si tiene alguna pregunta, lo puede ir escribiendo hasta ahora o ponerse el micrófono y vamos a seguir entonces con la intención en un rezo. ¿Por qué es tan importante la intención en el rezo? Si alguien tiene una pregunta, puede ponerse un minutito el micrófono o escribir. ¿Mm? Bien, si voy diciendo muchas palabras en hebreo, veo que hay varias personas por ahí que no sé si están acostumbradas a escuchar cosas en hebreo, así que cualquier cosa las escriben. Eh, Les pido por favor que cuando entren a las charlas se identifiquen con el nombre y apellido, así nos podemos comunicar, ¿sí? Mi nombre es Paula, dice Sociedad Israelita porque es el Zoom de la sociedad. Mi nombre es Paula, así que les pido por favor para las próximas semanas y que vaya entrando, se coloque el nombre. Bien, entonces les voy a leer este cuento jasídico y dice así: en una aldea judía había un niño al que le gustaba pasear por el campo y dialogar con la naturaleza. Eran los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur y el niño concurrió junto con su padre al Beit HaKnesset, a la sinagoga. Aunque no sabía rezar ni conocía ninguna plegaria, sentía el deseo de participar de la tefilá, del rezo, junto con el resto de los asistentes. Durante un buen rato, el niño se quedó callado escuchando la tefilá, hasta que de pronto, en medio de la solemnidad de los rezos, no pudo contenerse más y dejó escapar de sus labios un silbido estridente. Las personas presentes interrumpieron sus rezos ofendidos por semejante actitud de profanación y rodearon al niño con enojo. Entonces, el rabino intervino para protegerlo y dijo: este silbido no fue sino una plegaria inocente y pura, porque así como fue escuchado, así brotó de su corazón. Realmente me encantó este cuento para mostrar cuán importante es nuestra intención en nuestros rezos. ¿De dónde tiene que salir esa intención? Tiene que salir realmente del corazón, porque si nosotros rezamos de manera automática, todos los días hacemos el mismo rezo y rezamos igual, 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 y no nos conectamos con nuestro propio corazón, se pierde la intención del rezo. Entonces, ¿cuál es la intención del rezo? Conectarnos con nosotros mismos. Si nosotros no nos estamos conectando con nosotros mismos, con nuestro corazón, no nos vamos a conectar nunca de una manera más profunda. Nos conectamos hacia nosotros mismos, eso nos permite conectarnos con Dios, nos permite conectarnos con toda la humanidad, darnos cuenta que todos somos uno, pero la manera de conectarnos es con la intención dentro del rezo, dentro de la tefilá. Entonces, después de esto, voy a agregar una parte, a ver cómo estamos de tiempo. Bien, vamos a ver acá. Me van a dar un segundito, voy a sacar a la perra afuera porque realmente está muy molesta.
Bien, ahí estamos, ahí estoy de vuelta. Y acá hay varios ejemplos en el Tanaj. El Tanaj es la Biblia hebrea. Cuando vemos a personas que nos dice la Biblia que rezan, ¿sí? Que están haciendo una plegaria. Aprendemos de ellos de qué manera nosotros nos podemos llegar a conectar con Dios. Realmente hay plegarias acá que son muy, muy lindas, como por ejemplo la plegaria de Haná o Hannah, que está dentro del libro del profeta Shmuel, Samuel creo que sería en castellano, Samuel 1, y nos habla de cómo ella pide por un hijo. Este pedido que ella va a hacer se va a concretar y su hijo después va a ser un gran profeta. Vamos a ver ahora, que tengo acá en mi mano, el rezo de Moshe, de Moisés, en el Sefer Bamidbar, o sea, Números, del capítulo 12 y el versículo 13. Perec 12, Pasuk 13. A ver, acá estamos. Perec 12, Pasuk 13. Y dice así, ¿sí? Moshe clamó a Dios: oh Dios, por favor, cúrala. ¿De quién está hablando? De la hermana, de Miriam. Dios le dijo a Moshe: si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no habría estado avergonzada durante 7 días? Que permanezcan 40 durante 7 días fuera del campamento, y entonces puede retornar a su casa. Durante 7 días, Miriam permaneció en cuarentena fuera del campamento. Perdón, antes decía que permanezca en cuarentena durante 7 días. Durante 7 días Miriam permaneció en cuarentena fuera del campamento y el pueblo no siguió adelante hasta que Miriam pudiera retornar a su casa. Entonces el pueblo dejó Hatzerot y acamparon en el desierto de Paran. Acá tenemos un ejemplo de cómo de cómo Moshe reza. Le reza a Dios y le dice, Moshe clama a Dios: oh Dios, por favor, cúrala. Entonces entendemos que nosotros podemos rezar para un pedido, por ejemplo. Nosotros podemos rezar pidiendo algo. Y nosotros tenemos dentro del judaísmo rezos que están establecidos al atardecer, a la mañana, al anochecer, y en Shabbat agregamos un rezo más. Estos rezos que nosotros tenemos están establecidos de acuerdo a nuestros patriarcas. Eso lo vamos a ver un poco la semana que viene, cuál de nuestros patriarcas establece cada uno de esos rezos, pero de manera general nos dice la Torá que cuando uno de nuestros patriarcas reza, si reza a la mañana es porque instaura el rezo de la mañana, si reza al atardecer instaura el rezo del atardecer. Bien, vamos a seguir un poquito más. Y tenemos los rezos modernos. No solamente tenemos los rezos dentro de una sinagoga, dentro de una iglesia, sino que los rezos pueden ser palabras nuestras. ¿Por qué utilizamos palabras de otras personas para rezar? Porque hemos tenido personas dentro de todas las tradiciones muy elevadas espiritualmente que nos han dejado en su tradición los rezos que nosotros hacemos y que son una manera muy fuerte de conectarnos con Dios. Estos rezos también han sido organizados en distintos libros. Nosotros tenemos el Sidur y en el Sidur tenemos el orden. El Sidur significa Seder, viene de la misma palabra que el Seder de Pesaj, y Seder, orden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ordenados los rezos de tal manera de hacerlo de una manera lógica. Las estructuras de nuestros rezos tienen una manera lógica. Y eso es un poco también lo que les quiero compartir la semana que viene, por qué hacemos los rezos de la manera en que lo hacemos y qué significa cada uno de esos rezos, cuál es el mensaje que está atrás de cada uno de esos rezos. Pero los rezos que nosotros podemos hacer no son solamente los rezos que hacemos a través de los distintos servicios religiosos, sino que hay muchas maneras de rezar y de conectarnos. Quiero compartir con ustedes un rezo precioso
y está traducido al castellano. Así que yo se los voy a poner ahora, para que lo vean. A ver, ahí un segundito, voy a maximizar y ahí les voy a compartir. A ver, ahí vuelvo, compartir pantalla, muy bien. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos que hacer un ejercicio de realizar una plegaria para agradecer algo, para pedir algo? ¿De qué manera la podríamos hacer? ¿Qué introduciríamos en esa plegaria? Sin lugar a duda, si contextualizamos con nuestra vida actual, sin lugar a duda, vamos a pedir por la salud. No nos quede lugar a duda, porque es un tema muy importante para nosotros en este momento. Voy a compartirles una plegaria que es un poco más moderna, ¿sí? De las que tenemos en los libros de oraciones. Bueno, ahí tuvimos una canción que realmente es un rezo espectacular. Y es un rezo moderno. Ahí voy a apagar. Y estaba tratando de ver si sale el nombre de Liora, es la cantante, pero no recuerdo quién escribió. Ahí tenemos entonces un rezo que nos invita a reflexionar, nos invita a pensar de qué manera nosotros nos podemos comunicar con Dios. Y nos podemos comunicar a través de palabras de otras personas, pero nos podemos comunicar a través de nuestras propias palabras. Nosotros también podemos hacer nuestros propios rezos
en distintos momentos del día. El judaísmo nos propone rezos específicos durante algunos momentos para no perder ese ejercicio. Y ese ejercicio debe ser diario. Pero también podemos conectarnos con Dios en las plegarias en otros momentos de nuestras vidas. Tenemos la música, tenemos la palabra, tenemos un montón de expresiones que también son plegaria y que podemos aprovechar esos momentos de nuestras vidas para conectarnos y profundizar con nuestra propia espiritualidad. Y me gustaría hacer, antes de terminar hoy, un pequeño ejercicio, obviamente que es optativo, pero me gustaría que todos pusieran, aunque sea audio, o lo escribieran, donde cada uno de nosotros diga una plegaria sobre un pedido, para que pidamos algo realmente especial. Por supuesto que los pedidos pueden ser para nosotros, pero en este momento que estamos en conjunto, creo que sería muy lindo poder pedir algo que no sea solo para nosotros, sino que sea algo grupal. Además, dentro del grupo estamos también nosotros, y cuando nosotros pedimos algo para los demás, no lo pedimos desde nosotros mismos, muchas veces nos llega a nosotros de una manera mucho más fuerte, ¿sí? Porque cosechamos lo que sembramos, o como dice las reglas de oro, que hacemos a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros mismos. Entonces, si deseamos el bien, nos van a desear el bien también a nosotros. Entonces, me gustaría aprovechar estos últimos minutitos para realizar entre todos una plegaria de este encuentro. Y no sé si quieren ir escribiendo o no se pone el micrófono y vamos hablando. Si quieren yo empiezo, pero si quieren también puedo cerrar. Podemos decir en esta plegaria, en este rezo, que pedimos, como les dije hace un ratito, vamos a pedir por la salud de todas las personas que se encuentren en este momento con COVID, para que tengan una pronta y completa sanación. No sé quién quiere seguir, que se ponga micrófono o lo van escribiendo. Creo que es bastante fácil, así que sería lindo que todos participen. Alegría, veo que vos te estás poniendo audio. Hola, ¿cómo estás, Katy? Muchas veces le he mencionado, perdón que me salga del tema de la reunión, muchas veces le he mencionado a mi hija de estas charlas, y bueno, hoy pudimos coincidir los horarios. Sí, hermosa la charla. Gracias, Katy, qué lindo verte, me alegra mucho. Me encanta. El pedido que yo hago, lo hago siempre, bueno, mi hija lo sabe, para mí toda la vida siempre ha sido la salud. La salud es fundamental para todos en todos momentos. Más allá de que hoy en día hay una pandemia y es la salud mundial la que uno pide, pero fundamental eso. Y paz en los corazones de cada uno, y si fuera posible en el mundo sería maravilloso. Gracias. Katy, ¿querés agregar algo? No, yo creo que en realidad es tan absoluto la paz en el corazón. Creo que no se necesita nada más allá de la salud, ¿no? Obviamente, pero digo, las personas que alcanzan ese estado de paz, de tranquilidad, de plenitud, no tienen tiempo, ni ganas, ni nada para hacer daño, ni para ser corruptos, ni para desviarse del camino. Creo que es, digamos, un pedido muy, muy absoluto. Excelente, muy lindo, muy lindo. No sé quién más quiere comentar. No sé, Miguel, Eve. Veo que Eve está con sonido. Aquí estoy. Bueno, pedir por la salud es obvio. Es obvio. Nuestra gran familia, que es el planeta, necesita salud. Salud en todos los aspectos. Así que mi pedido al Creador es que la salud descienda desde los niveles superiores y acampe
en todas las personas, en todos los seres, la salud y la paz. Porque si las personas estamos en paz y en equilibrio, la salud también va a descender. Así que mi pedido al Creador es que descienda la paz y la salud conjuntamente, para que todos podamos caminar un sendero equilibrado, sabiendo que todo lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestra vida viene de Él. Gracias, Eve. Amén, ve amén. No sé quién más quiere. Bueno, voy a participar. Buenas noches a todos. Y lo que hay que tener en claro es el poder de la tefilá. Cuando la tefilá se hace con un minyan o con un grupo de gente. Hay estudios médicos. Creo que en algún momento Víctor Kowalski subió algo sobre este tema hace un tiempo ya, cuando quizás no le dábamos la importancia que en su momento no valorábamos porque no habíamos sido golpeados por tan terrible pandemia que está diezmando muchas familias. Y bueno, les voy a contar, estuve con COVID muy aliviado, muy leve, pero COVID al fin y al cabo. Y una de mis hijas, que tiene 40 años, estuvo muy complicada, ¿sí? Entonces ahí se disparan todos los miedos, y en esos miedos uno acude a lo que la razón a veces no le permite acudir, que es el Creador. Yo creo que cuando en hebreo se dice El la, Refan Alá, Dios cuídala, cúrala, cuando le pide Moisés por la salud de su hermana Miriam. Y en Es estos justo lo que días, leímos hoy. sí, nada más que lo pasé en hebreo. En estos días, sí, solamente decía, Dios, danos salud. Y a uno se da cuenta lo efímero de la vida. ¿Sí? Hay muchos cuentos casídicos al respecto, pero hay uno que lo voy a citar cortito, que dice que cuando nos morimos ni siquiera nos llevamos un par de medias. Entonces hay que valorar mucho la vida, hay que tomar conciencia y hay que cuidar la salud tratando de mantener un equilibrio, como recién decía Eve, con todo. Y ese equilibrio viene por las emociones, viene por el, no sé, convivir, por el abrazo que hoy no nos podemos dar. Y tenemos que tratar de ser fuertes, fortalecer a la comunidad. Esto hace muy bien, porque uno se puede, aunque sea vía Zoom, reunir. Yo he participado en 2 Kabbalah Shabbat con COVID. Entonces, si no hubiese sido a través de este medio, quedaba aislado. Y uno no se da cuenta que hoy la tecnología nos ha ayudado para bien y también para mal, pero bueno, nos quedemos con la parte buena y intentemos, no sé, fortalecer todos estos lazos que tenemos a través del Internet y después cuando podamos fortalecerlos a nivel personal. Y mientras tanto, cuidar mucho la salud. Gracias, Es Miguel. todo, gracias. Me encantó que me hicieras recordar de esta frase en hebreo, El na refan alá, que es la que, oh Dios, por favor, cúrala. Y acá está esta palabra que hablábamos de la profundidad de las palabras en hebreo. Refá viene de la palabra refuá, sanación, y también de acá deriva la palabra Rafael, ¿sí? Sanación divina o sanación de Dios. Eso significa Rafael. La verdad que es muy importante todas las cosas que vos has ido mencionando, Miguel. Muchas gracias. Y si quieren uno más, tendríamos tiempo para uno más. Les leo 2 que tenemos en el chat. Sergio, que nos dice empatía
para entender a nuestros semejantes, y Nati que nos dice por la sanación de nuestros corazones, para que haya más amor y más unidad. ¿Sí? Esto también, cuando comprendemos que todos somos uno, no podemos lastimar al otro porque entendemos que nos estamos lastimando a nosotros mismos, que somos parte de esta misma unidad, no solo de la unidad de los seres humanos, sino la unidad de todo el planeta. Hasta cuando lastimamos a otro ser, a un animal, hasta un vegetal, estamos lastimando nuestra propia, nuestro propio planeta, nuestro propio lugar, y eso siempre de alguna manera nos vuelve. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Voy a hacer un pequeño resumen de todas las cosas que han ido comentando, porque las he ido escribiendo y se las voy a mandar. Creo que hay un par de personas que no tienen mi contacto, así que se los escribo acá al teléfono, y si alguien quiere recibir, también comparto el material con el que estamos viendo, me escriben, así no solamente tengo sus teléfonos, sino los pongo en un grupo que envío el material. Ahora estoy un poquito atrasada, todavía no he enviado el material de las últimas 2 semanas, así que espero mañana poder enviarles 2 o 3 mails con el material que venimos viendo, por si quieren profundizar un poquito más. Muchísimas gracias a todos por encontrarnos, y nos vemos el fin de semana, nos vemos el viernes en el servicio del Kabbalah Shabbat. Esta semana creo que lo vamos a hacer presencial y online, las dos cosas. Así, quienes pueden estar de manera presencial van, y quienes pueden estar de manera online pueden estar también online, como dijo Miguel. Vamos a usar lo bueno que tiene la tecnología. Shalom para todos, y si alguien tiene alguna pregunta, nos podemos quedar un par de minutitos más. El Shema Israel lo vemos la semana que viene. Sí. Ya cuando empezamos les dije que seguro que no vamos a llegar al Shema Israel, porque todavía falta otras partes antes de llegar al Shema Israel, que es cómo se estructuran los rezos judíos y por qué tienen esa estructura. Entiendo que hay gente que no es judía acá, yo no conozco la estructura de otras religiones, pero la mayoría de las estructuras de los rezos de distintas religiones tienen el mismo sentido. Entonces vamos a ver cómo se estructura el rezo hebreo, el rezo judío, y de ahí esta oración, que es nuestra principal oración y que no puede faltar en ningún rezo, que es el Shema Israel, escucha, oh Israel. Entonces ya la próxima semana vamos a continuar con la parte del rezo, y vamos a ver eso, y vamos a agregar alguna otra parte más, como la mirá posiblemente, si alcanzo también la semana que viene, qué significa este rezo de pie, este rezo de parado, mirando hacia el este. Así que bueno, eso lo vemos la semana que viene. Vamos a continuar, bueno, espero que continuemos durante todo el invierno, y todos los miércoles a las 20 horas, muy puntual, empezamos muy puntual, porque como es online no podemos dejar a las personas esperando, de 20 a 21. Muchísimas gracias a todos por estar, un beso gigante para todos, y bueno, seguimos en contacto, aprendiendo juntos. Muchas gracias, Paulita. Chao, Paula. Chao. Gracias, Paula. A todos, Adiós. un gran abrazo. Chao a todos. Chao.